A un hombre le pueden robar todo menos una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la propia actitud ante cualquier circunstancia. Esta frase pertenece al libro El hombre en busca de sentido del neurólogo y psiquiatra austríaco Viktor Emil Frankl. Frankl es reconocido como el fundador de la logoterapia, que es una corriente de la psicoterapia que se basa en la búsqueda de sentido como el motor principal de la vida. Nació en Viena en el seno de una familia judía y debido a esta condición pues fue deportado a los campos de concentración nazi. No se trata únicamente del testimonio de un superviviente de los campos de concentración, sino que es una lección profunda sobre la fuerza interior del ser humano. Frankl se adentra en la psicología de un prisionero que debe enfrentarse a una situación tan extrema como el cautiverio en un campo de concentración nazi, y la utiliza para dar forma a su teoría sobre la logoterapia. Para empezar, Frankl distingue las distintas fases por las que pasa la psicología de un prisionero en estas circunstancias y cómo incide cada una de ellas en el estado mental del mismo. La primera fase por la que pasaba un prisionero se basaba en un estado de shock, con mucha confusión y terror. Frankl relata cómo, cuando llegaron al campo de concentración de Auschwitz, un oficial de la SS iba decidiendo si los prisioneros iban hacia la derecha o hacia la izquierda. En función de su estado físico, pues se determinaba si iban a hacer trabajo forzado o iban directamente a las cámaras de gas. Una vez que pasaban esa selección, los pocos que la pasaban, pues se les despojaba de todos sus bienes materiales, de todas sus posesiones, y Frankl describe como la sensación de que lo único que te queda es tu existencia desnuda. Pues la pérdida no es solo material, sino también simbólica. Le arrebataban todas sus ilusiones y todos sus vestigios de vida pasada. La segunda fase se caracterizaba por la apatía. El prisionero entraba en una especie de adormecimiento de las emociones como método de defensa. Era como una especie de muerte emocional. Por ejemplo, Frankl describe cómo podía ver cómo maltrataban a un compañero, cómo lo mataban, cómo lo agredían brutalmente, sin sentir ningún tipo de compasión ni remordimiento, ni siquiera inmutarse. Por último, la tercera fase, tras la liberación, los prisioneros sufrían una especie de despersonalización. Muchos llevaban muchísimo tiempo soñando con esa liberación y habían idealizado hasta un grado muy alto el hecho de volver a encontrarse con su vida pasada, con su familia, y muchos se encontraban con que esa vida nunca iba a volver, puesto que muchos habían perdido sus familiares y eso hacía que no fueran capaces de sentir alegría. Ahora bien, una vez terminas de leer los interminables relatos acerca de todas las tragedias que tenían que sufrir los prisioneros en los campos de concentración, no puedes evitar hacerte esta pregunta: ¿cómo una persona es capaz de sobrevivir a unas situaciones como las de un campo de concentración, donde pasabas por un hambre extrema, jornadas interminables, enfermedades? Y una de las peores cosas, según Frankl, era que no tenías esperanza de si te ibas a despertar al día siguiente y no tenías ningún tipo de comunicación con tu familia. Entonces, ¿qué sentido tenía tu vida en esas condiciones en las que eras prácticamente una marioneta de otros? Frankl desarrolló su propia teoría psicoterapéutica conocida como la logoterapia. El principio fundamental de esta es que cada persona necesita encontrar el sentido de su propia vida. Y lo que Frankl nos dice es que muchas personas tienen un gran déficit de este sentido. Este déficit él lo cataloga, al igual que otros muchos existencialistas, como vacío existencial. Este vacío existencial él teoriza que se debe a la doble pérdida que ha sufrido el ser humano. La primera de estas dos pérdidas es la pérdida de sus instintos animales al humanizarse, al volverse un ser humano. Y la segunda de estas pérdidas es la pérdida de sus valores tradicionales. Como hablaba Nietzsche en su obra El Anticristo, Dios ha muerto. Entonces, esta pérdida de una deidad que nos impone una forma de comportarnos nos arrebata una herramienta muy útil para encontrar sentido en nuestras vidas, como podría ser, ante esta carencia de sentido, empezar a comportarse igual que se comporta otra gente solo porque aparentemente a ellos les funciona, cuando tú ni siquiera vives en la vida de esa persona, entonces no sabes si realmente le funciona. Otra actitud es hacer todo lo que otra persona te mande, pero en general esta manera de pensar solo
te evita la responsabilidad de decidir qué quieres hacer tú con tu propia vida. Frank le preguntaba a sus pacientes más aquejados una pregunta común que era: ¿por qué usted no se suicida? Y la respuesta de los pacientes solía ser cierta razón, en otros otra, pero esta razón era más que suficiente para que dicho paciente siguiera adelante con su vida. Entonces, en la situación de los campos de concentración, en esos barracones, el Dr. Frank se encontró a algunos prisioneros que se acercaban a él por consejo y le decían: doctor, yo ya no espero nada de la vida. Y ante esta situación, Frank deja bastante claro en el libro que no se trata de lo que tú le inquieres a la vida, sino que esto se debe invertir y es la vida la que te inquiere algo a ti. Entonces tú te tienes que preguntar: ¿qué es lo que me hace a mí único como ser humano? Porque todos los seres humanos tenemos algo que nos hace únicos. Entonces cada persona tiene que conocer qué es eso que le hace único y tomar responsabilidad en su vida de seguir viviéndola por eso, por aquello, por lo que sea, por el sentido que cada persona le atribuya. Es por el que debe vivir, es por el que debe responder a la vida por qué merece la pena. Este espíritu se plasma muy bien en una de las citas de Nietzsche, la cual dice: aquel que tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Ahora bien, teniendo en cuenta esto que acabamos de explicar, el sentido de la vida no se puede ver como algo general y abstracto para todas las personas. Frank pone el ejemplo de una pregunta que le hizo a un maestro de ajedrez y le dijo: dígame, maestro, ¿cuál es la mejor jugada que podemos hacer? A lo que el maestro respondió: no existe una mejor jugada sin tener en cuenta el contexto específico y la situación concreta del juego. Entonces, de esto podemos deducir que el sentido de la vida es algo que cada uno debe encontrar, es algo individual. Cada uno debe saber cuál es su función, no es algo generalizable. Frank explica 3 maneras de descubrir el sentido de nuestra vida. La primera de ellas es la más sencilla: realizando una acción. El ejemplo que pone es un científico que estuvo con él en el campo de concentración y que estaba escribiendo una serie de libros y quería completar su obra. Entonces, el simple hecho de tener el deber de completar una obra inconclusa, pues le mantenía con ganas de seguir viviendo. La segunda manera de encontrar sentido a la vida, según Frank, es teniendo un principio, es decir, sintiendo algo por la naturaleza, por el arte o por alguien. Es aquí donde entra en juego el amor. En el campo de concentración, Frank se acordaba mucho de su esposa. No sabía nada de ella, no podía tener ningún contacto con ella, tampoco sabía ni siquiera si seguía con vida, pero el simple hecho de recordarla y de darse cuenta de lo mucho que la amaba, eso le daba sentido a su vida. Por último, el tercer camino que encuentra Frank para dar sentido a nuestra vida es mediante el sufrimiento. Ante una situación tan complicada como es estar en un campo de concentración o afrontar la muerte de un ser querido, debemos controlar qué actitud tenemos frente a ese sufrimiento, y eso es lo que nos permite encontrar un sentido en ese sufrimiento. Por ejemplo, uno de los pacientes que visitó la consulta de Frank padeciendo una seria depresión debido a la muerte de su esposa. Frank le preguntó qué hubiera sucedido si en lugar de fallecer su esposa hubiera sido él el que hubiera fallecido. A lo que el paciente le respondió que su esposa estaría sufriendo mucho por su pérdida. Entonces, en el momento en que él se dio cuenta de que sufriendo él le estaba ahorrando el sufrimiento a su esposa, él fue capaz de encontrar el sentido en su propio sufrimiento. Por último, la obra concluye con la reflexión de Frank acerca de que en cada edad, en cada generación existe una neurosis colectiva, y la que nos está atormentando a nosotros hoy en día, según él, es la causada por una filosofía contemporánea bastante nihilista, y existe un peligro inherente en esta teoría de la nada, debido a que pensar que el ser humano no es más que el resultado de sus condiciones biológicas, sociológicas, psicológicas o de la herencia de su medio ambiente, nos lleva a convertir al humano en un mero robot, no en una persona, anulando por completo así su libertad. Cierto es que el ser humano es un ser finito y tiene ciertas restricciones su libertad, pero Frank no habla de romper estas restricciones. Frank habla de la libertad
de adoptar una postura dentro de estas restricciones. Esta neurosis colectiva confluye en lo que él llama la ideología pandeterminista, la cual hace que la gente piense que no tiene ningún libre albedrío acerca de la siguiente decisión que va a tomar. Pero Frank nos responde diciendo que el hombre no está condicionado ni determinado, que el hombre se determina a sí mismo. Aun con esto, sabiendo que el hombre es el único responsable de dar el siguiente paso, esto no significa que esta libertad sea un aspecto completamente positivo. La libertad está sobre la mesa, pero somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de hacer algo bueno con esta libertad. En los campos de concentración eran testigos de cómo algunos de los camaradas se comportaban como cerdos, mientras otros se comportaban como santos. El hombre tiene dentro de sí ambas potencias, y de sus decisiones, no de sus condiciones, dependerá cuál de ellas manifieste. Bueno, entonces, ¿cuáles son las conclusiones que sacamos después de la lectura de este libro? Yo creo que la primera de ellas es que somos irreemplazables, en el sentido de que nuestra función es única e individual. Entonces, no podemos buscar el sentido de nuestra vida de forma general, sino que cada uno debe ser capaz de encontrar cuáles son sus motivaciones en su propia vida. Exacto. Y la otra que yo pienso que podemos aplicar a nuestro día a día es que una vez conozcamos nuestro sentido, nuestro propósito, como cada uno quiera llamarlo, tenemos que entender que solo nosotros somos responsables de conseguirlo o no. No podemos culpar a otra gente, no podemos culpar situaciones externas, porque los únicos culpables somos nosotros mismos. Si nosotros nos proponemos un propósito y tenemos un sentido en nuestra vida y queremos alcanzarlo, por muy difícil que suene, nadie nos va a ayudar, estamos nosotros solos en ese camino para conseguir lo que nos propongamos. Claro, por otra parte, ante situaciones tan delicadas como la que hemos visto aquí, de ser prisionero en un campo de concentración o aplicándolo a la actualidad, a cualquier cosa, como superar una enfermedad delicada o la pérdida de un ser querido, nosotros debemos ser capaces de adoptar la actitud ante ese sufrimiento que nos permita darle sentido a ese sufrimiento de alguna manera. Exacto. No somos los primeros en hablar de esto, ni este libro es el único que trata. Otras filosofías como el estoicismo, como el taoísmo han repetido esto un montón de veces, pero aún así es importante decirlo una vez más por si alguien necesita escucharlo. Ya está, espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos.